Caso 32, la idea un poco sería la siguiente. Tenemos que calcular el área de este rectángulo dado por altura A y base B, ¿sí? Y la idea en este caso es determinar la precisión que debemos calcular el lado B, siendo que tenemos que tener el lado A que está calculado por un error de más o menos 0,1 metro, ¿no? Todo esto está medido en metros. Bueno, en parte acá lo que se hace una introducción de lo que se llama la teoría del error. Es decir, nosotros pensemos que tenemos una función, el área, ¿sí?, de un rectángulo, en este caso se calcula como base por altura, es decir, base por A. Entonces el área es una función de las dos variables primeras, ¿no?, A y B, que va a ser A por B. ¿Qué es lo que sucede? El área no es algo que se mide directamente, sino que se calcula a partir de un instrumento de medición que en este caso es para la longitud de la base y la longitud de la altura. Ambas longitudes sí se miden con instrumentos que a su vez tienen un determinado error. Error no quiere decir que, para que se entienda un poco la idea, habla, digamos, de qué precisión o hasta cuál es la última unidad de medida que puede llegar a medir dicho instrumento. Entonces, en este caso, si nosotros si medimos con 1 metro, la menor unidad de medida es el 0,1 metro, más o menos, para que se entienda un poco la idea. Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros como tenemos una función que va a ser A por B, acá básicamente para simplificar un poco vamos a hablar de la superficie de A y B, que es A por B, para que sea más fácil la nomenclatura. Entonces, cuando tenemos que aproximar por errores, en general lo que se hace se usa la técnica de derivadas parciales, que nace de una determinada función aproximarla con el famoso plano tangente, que es el que ustedes calculan generalmente en esta cátedra, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el plano tangente a la gráfica S en un punto determinado, el punto acá en este caso el A sub 0, B sub 0 va a ser si queremos aproximar un triángulo que tenga 10 metros de altura y 100 de alto, ¿no?, de base, que eso es un poco la idea. En un determinado punto X sub 0, ¿sí?, este sería el X sub 0, ¿no? Esto nos va a quedar como Z, en este caso es igual la derivada parcial de X en X sub 0 por X menos X sub 0, bueno, la derivada parcial de Y evaluada en ese X sub 0 por Y menos Y sub 0, ¿no?, f de Y. Y acá finalmente la imagen de la función en el punto. Si trasladamos esto a esta ecuación, esto va a ser la superficie, nos va a quedar la derivada parcial de la superficie, la fórmula superficie respecto de A, que es la primera variable, todo esto evaluado en el A sub 0, B sub 0 por A menos A sub 0, ¿sí?, cuál sería la diferencia entre el área y el área original. Después tenemos la derivada de S respecto de la base, evaluada en el área sub 0, base sub 0, altura, perdón, que es el que vemos acá, todo esto por B menos B sub 0, y esto más la superficie evaluada en el A sub 0, B sub 0, ¿no? Bueno, eso sería la expresión completa, como para que se entienda. Pero en este caso lo que pide el problema es, hablando del error, ¿sí?, ¿dónde está el error justamente de lo que queremos calcular? Bueno, si ustedes se fijan, A menos A sub 0 sería, ¿cuál sería realmente la longitud original o la longitud real menos la de longitud que estamos midiendo nosotros a continuación? Entonces, esto, ¿sí?, sería el delta A, que es lo que nosotros decimos cuál es la distancia, ese error sistemático que viene a través del instrumento de medición. Y de la misma manera, esto sería el delta B. Esto es lo que nos piden calcular a nosotros, ¿sí?, digo, para que aparezca la expresión original. Y después tenemos el tema de las derivadas parciales, ¿sí?, de cada uno. Entonces, fíjense, de acá, si nosotros tenemos la derivada parcial de S respecto de A, lo que nos va a quedar es B, porque es la derivada parcial de A por B, que es B directamente. Y la derivada parcial de S respecto de B, en este caso, lo mismo nos va a quedar como A. Entonces, acá lo que vamos a tener, en este caso, evaluado en B sub 0 nos va a quedar B sub 0, y acá en este caso nos va a quedar como A sub 0, ¿sí?, para que vean la diferencia de cada caso, ¿ok? Bueno, y después, toda esta expresión que ustedes ven acá del plano tangente es lo que se llama el error conjunto. ¿Por qué? Porque fíjense, ese aproximado, ¿sí?, por el plano tangente, ¿sí?, ese del plano tangente es el valor de la función en el punto, o sea, es exactamente en ese mismo punto en particular, pero sumándole estos dos diferenciales que son justamente lo que se aleja, entre comillas, la aproximación por plano tangente. Entonces, esto es el error. Entonces, en este caso, el error completo nos va a quedar como B sub 0 por delta de A más A sub 0 por delta de B, ¿sí?, en este sentido, ¿okay?
Bueno, en este caso, acá no nos hablan del error completo, pero lo que nos dicen es que ambos errores tienen que valer lo mismo. Entonces, esta parte sería el error que contribuye la altura A y esto sería el error que contribuye B. Entonces, si ambos tienen que ser iguales, si el error de A tiene que ser igual al error de B, por lo que lo pide el enunciado, entonces vamos a tener, el error de A dijimos que era B sub 0 por delta de A, y el error de B dijimos que era A sub 0 por delta de B. Acá lo que nos interesa es este delta de B. Entonces, delta de B nos va a quedar B sub 0 por delta de A sobre A sub 0. Entonces, B sub 0 nos había quedado 100 metros, delta de A nos había quedado como 0,1 metro y A sub 0 nos había quedado como 10 metros, con lo cual metro con metro se va. Vamos a tener que esto es 10 de 10 y finalmente vamos a tener que delta de B nos va a quedar como 1 metro finalmente.